Ahora vamos a hacer mampostería de elevación. La mampostería de elevación, su unidad de medida es metros cuadrados. Muy bien. Para tener en cuenta, cuando mi techo tiene una caída, todas las paredes que están perpendicular a mi caída tienen forma rectangular, ¿sí? Entonces, si mi pared está acá, tiene forma rectangular. Si mi pared está acá, tiene forma rectangular. Si está acá, tiene forma rectangular. ¿Ven? Siempre que la mampostería de elevación sea perpendicular a la caída de mi techo, tiene forma rectangular. Bueno, vamos a suponer, otra vez vamos a dibujar nuestro techo y nuestra caída. Cuando la mampostería está paralela a la caída del techo, quiere decir paralelo a la caída del techo, la mampostería de elevación tiene una forma de trapecio. ¿Ven? Esta es mi mampostería de elevación paralela a la caída de mi techo, tiene forma trapezoidal. Y después tenemos los casos especiales, ¿verdad? Pero básicamente son estas dos figuras las que hacemos. Entonces, para tener en cuenta, perpendicular a la caída de mi techo, forma rectangular. Paralela a la caída de mi techo, forma trapezoidal. Como es metros cuadrados, quiere decir que nos estamos refiriendo al área, ¿verdad? Entonces, si mi pared es rectangular, el área va a ser base por altura. Y si mi pared es trapezoidal, ¿cuál va a ser la fórmula? La base mayor más la base menor por la altura sobre 2. Vamos a identificar estos valores en nuestro dibujo para que sea más fácil, ¿verdad? Entonces, si es rectangular, dijimos que es base por altura. A esto le vamos a llamar base y esta va a ser nuestra altura. ¿Ven? Y en nuestro trapecio, esta es la base mayor, esta es la base menor, esta es la altura de mi trapecio. ¿Ven? Y dividido 2 dice la fórmula. Bueno, ahora vamos a aprender a hacer el cálculo de la altura máxima. Normalmente la altura mínima suele ser dato, ¿verdad? Si yo quiero que mi pared más baja tenga 260, 270, 280, ¿verdad? Entonces, suele ser dato. Pero ¿cómo calcular la altura máxima? Yo tengo que tener, como les dije, la altura mínima. Y tengo que tener también de dato mi pendiente. Como dijimos anteriormente, la pendiente depende del tipo de techo que yo tenga, ¿verdad? Normalmente la pendiente de los techos de tejas con tejuelones es 30%. Y las metálicas suelen variar máximo hasta 15% y así, ¿verdad? Las francesas tienen 45% de pendiente. Entonces, la pendiente depende del tipo de techo que yo elija. Y la altura mínima, ya les dije,
de lo que yo quiera, ¿verdad? Normalmente una buena altura mínima es 2,70. Bueno, entonces, ¿cómo calculo la altura máxima? Tiene una fórmula que dice que la altura máxima es igual a la luz libre por la pendiente más la altura mínima. ¿Sí? Entonces, altura máxima es igual a luz libre por pendiente más altura mínima. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer así rápidamente. Vamos a suponer que esto es 0,15. Acá vamos a ponerle que es 3 metros, 0,15. Y mi techo va a caer acá. Dijimos que en el borde siempre se pone raya y punto. Acá está mi alerito. Bueno, entonces, acá, como el techo cae así, quiere decir que necesariamente este tiene la altura mínima. Y yo quiero la altura de esta mampostería de elevación que está acá, ¿verdad? Entonces voy a aplicar la fórmula. Altura máxima es igual a luz libre. ¿Cuál es la luz libre? La luz libre es la distancia que existe entre mi pared o mampostería que tenga la altura mínima hasta la mampostería de la cual yo quiero hallar la altura. Entonces, ese se llama luz libre, ¿sí? Es la distancia que existe entre la mampostería de altura mínima y la mampostería a la cual yo quiero hallar la altura. Entonces, en este caso, ¿cuánto va a ser la luz libre? 3, ¿sí? 3. Habíamos dicho que la pendiente es 30%, pero ¿se acuerdan? Yo no puedo meter 30%, tengo que poner 0,3. Y a eso le voy a sumar mi altura mínima que habíamos elegido, 2,70. Entonces, la altura máxima, vamos a calcular, va a ser 3 por 0,3 más 2,70, que me da 3,60 metros. De la misma manera que yo hallo la altura máxima, puedo hallar también cualquier altura intermedia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una altura intermedia? Una altura intermedia quiere decir que yo tengo una pared acá, ¿verdad? Vamos a hacer con línea llena. ¿Para qué vamos a hacer con línea de puntos? Tengo una mampostería acá. Entonces yo necesito la altura de esta pared que yo pinté acá en verde. Y vamos a suponer que entre la pared verde y mi pared de altura mínima haya 2 metros. Entonces, ¿cuánto va a ser la altura de la pared verde? Es una altura intermedia, ¿verdad? Entonces pongo altura, no pongo máxima porque no es la altura máxima. Entonces, uso la misma fórmula, luz libre, solamente que ahora luz libre va a ser 2, porque 2 es la distancia que existe entre la mampostería que tenga la altura mínima y la mampostería que yo quiero hallar la altura. Entonces va a ser 2, mi pendiente siempre 30% y mi altura mínima siempre 2,70. Entonces, calculando eso, va a ser 2
por 0,30 más 2,70 me da 3 metros 30. Obviamente tiene que ser menor a mi altura máxima, ¿verdad? Ahora vamos a hacer nuestro ejemplo, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestra vivienda. Entonces vamos a hacer mampostería de elevación. Vamos a poner su unidad de medida siempre para no olvidarnos. Metro cuadrado. Muy bien. Un consejito. Lo más ordenados posibles. Sí, hay que ser bien ordenados. Y sobre todo, ¿saben para qué? Para que podamos usar este cálculo de mampostería de elevación para hacer el rubro de revoque. Entonces, súper ordenados. Vamos a empezar así como enumeramos nuestras paredes, ¿verdad? Entonces, ven que a este le llamamos, aquí podemos ver, H1. Entonces, vamos a hacer H1. Ya vamos a escribir H1. Entonces, ¿cómo cae? Fíjense cómo cae nuestro techo. Vamos a ver en nuestro plano. ¿Cómo cae nuestro techo? Este cae hacia acá, ¿verdad? Este cae hacia acá. Y este triangulito, ¿hacia dónde cae? Hacia adelante. Entonces, esas son las caídas de mi techo. Entonces, H1, ¿cómo cae? ¿Se acuerdan? Yo les enseñé. Es paralelo a la caída de mi techo, ¿verdad? Mi techo cae hacia acá, mi pared es paralela a la caída. Entonces, ¿qué dibujo va a tener? Un trapecio. Como cae así, quiere decir que este lado derecho va a ser más alto y mi alero está acá, va a ser más bajo. Entonces, este va a ser el dibujo de H1. Y puedo ver que tiene una ventana. Entonces, voy a dibujar la ventana. ¿Ok? Vamos a repetir. H1 está ubicado paralelo a la caída del techo. Ahora el techo cae así y eso quiere decir que es paralelo. Entonces habíamos estudiado que si es paralelo es un trapecio. Como el techo cae de la derecha a la izquierda, quiere decir que el punto más alto está en la derecha y el punto más bajo está en la izquierda. Entonces va a tener esta forma. Y yo veo que tiene una ventana, entonces dibujo la ventana. Genial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a usar la fórmula que estudiamos para el trapecio. El área va a ser base mayor por base menor multiplicado por la altura, todo esto sobre 2. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a ponerle valores. Muy bien. La altura mínima dijimos que era 2,70 metros. Y se acuerdan, como este es la parte de afuera de mi casa, quiere decir que este tiene 2,70 metros. Entonces yo voy a poner acá 2,70 metros. Y obviamente en mi fórmula esa va a ser mi base menor. Cuando yo hago mampostería de elevación, la medida que yo voy a usar acá es la medida que, ¿se acuerdan? Yo había calculado cuando empezamos nuestros tutoriales. Habíamos calculado cuánto valía H1 de eje a eje. Entonces yo voy a mirar mi apunte y voy a ver que ese valor me dio 3,65. Entonces H1 era 3,65 de eje a eje. Y ese va a ser la altura de mi fórmula. Esta parte que está acá va a ser la base mayor de mi fórmula. Pero yo no sé cuánto vale. ¿Cómo voy a hacer? Voy a calcular con la fórmula de altura máxima que les enseñé. Entonces, dijimos que la altura máxima va a ser igual
a la luz libre por la pendiente más la altura mínima. Si yo miro mi plano, ¿cuánto es la luz libre? La luz libre es la distancia entre la mampostería de elevación más baja y la mampostería de elevación más alta. Y si se fijan acá, ¿cuánto es? 3,50. Entonces yo voy a poner 3,50. Mi pendiente habíamos dicho que era 30%, ¿se acuerdan? Entonces yo pongo 0,30 y le sumo la altura mínima que elegimos, que era 2,70. Entonces tengo altura máxima es igual a, y voy a calcular que va a ser 3,50 por 0,30 más 2,70. Y eso me da 3,75 metros. Y ese valor yo voy a poner acá arriba, ¿verdad? 3,75. Y ya tengo todos los datos. ¿Ven? Ya tengo base mayor, ya tengo base menor, ya tengo altura. Y el 2 que es dato luego. Muy bien. ¿Qué otra cosa me falta? ¿Se acuerdan que yo les dije que acá tenemos una ventana? Normalmente las aberturas, sean puertas o ventanas, se restan de la mampostería de elevación. ¿Por qué? Porque ahí no hay ladrillo, ¿verdad? Eso ocupa una puerta o una ventana, ese lugar. Entonces, antes de empezar a hacer, yo ya voy a hacer un cálculo auxiliar. ¿Qué voy a hacer en mi cálculo auxiliar? Voy a hacer el área de mi ventana. Ven que esto es un rectángulo, ¿sí? Que es base por altura el área del rectángulo. Y mi ventana dice que mide, acá podemos ver en el plano, mide 1,50 por 1,20. Así como las puertas, la medida que le da en el plano es de la hoja. No está incluido el marco. Según nuestro dibujo, ¿ven? La ventana tiene marco. Entonces, mi ventana con marco va a medir 1,60 por 1,30. ¿Ven? 5 centímetros cada lado es el marco. Entonces, en vez de 1,50 va a ser 1,60 y en vez de 1,20 va a ser 1,30. Entonces, el área de mi ventana, voy a poner acá, va a ser 1,60 por 1,30. Le voy a sumar 10 centímetros a cada lado. Entonces, el área de mi ventana me daría 1,60 por 1,30. Como les dije, de repente conviene que hagamos ya tipo cálculo auxiliar metro cuadrado. Recuérdense, siempre hay que poner la unidad de medida. Metro cuadrado porque es área, metro por metro. Recuérdense, a veces conviene hacer todas las áreas de todas las ventanas y todas las áreas de las puertas. Si tenemos ventanas distintas, le ponemos ventana 1, ventana 2, ventana 3. La misma cosa con las puertas. Puerta 1, puerta 2, puerta 3. Entonces, nosotros ya no estamos calculando otra vez de nuevo, sino estiramos nomás ya el valor. Entonces, vamos a hacer ya el área de nuestra mampostería H1. Nuestra mampostería H1, el área de H1 va a ser igual. Base mayor dice 3,75. Más base menor, 2,70. La altura, 3,65. Todo eso dividido 2. Como tengo una ventana, le voy a poner menos el área de mi ventana. Entonces, el área de H1 va a ser igual, voy a calcular, va a ser la base mayor, 3,75, más la base menor, 2,70, multiplico por 3,65 y divido por 2. Y eso me da, redondeado, 11,77. A ese le voy a restar. Ven, cuando yo ya hago el área de la ventana, directamente busco su área y anoto.
O si no, yo tendría acá recién que poner 1,60 por 1,30. Entonces ya son muchos números, ¿verdad? Entonces siempre conviene que tengamos el cálculo auxiliar y estiramos nada más el valor. Entonces a 11,77 le restamos el área de la ventana, que es 2,08. Y eso me da 9,69 metros cuadrados. Entonces, este sería el área de mi mampostería H1. Bueno, ahora vamos a calcular B2. Acá está la pared B2. Si ustedes se fijan, el techo cae hacia acá. Nuestra pared o mampostería está perpendicular. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que tiene una forma rectangular. Y como vemos ahí, tiene una puertita. Entonces, volviendo a mirar nuestra anotación, tenemos que esta distancia de eje a eje va a ser 1,50. Y acá tenemos una altura. Esta mampostería que ven acá está entre la altura máxima y la altura mínima. Por lo tanto, es una altura intermedia que tenemos que calcular. ¿Cómo se calculaba una altura intermedia? Igual al de la altura máxima. Entonces va a ser luz libre por pendiente más altura mínima. Entonces, mi altura va a ser igual. La luz libre está acá en el plano, pueden ver. Ahí está, 230, perfecto. Por 0,30 mi pendiente, más 2,70. Y vamos a calcular. Obvio que tiene que ser menor a mi altura máxima, pero tiene que ser mayor a mi altura mínima. Y eso me da 3,39 metros. Como tiene la puerta, dijimos que vamos a hacer ya en cálculo auxiliar la puerta. Entonces, mi puerta mide 0,70 por 2,10. Entonces, yo voy a usar con marco, que sería 0,80 por 2,15. Porque acá le sumé 10 y acá 5, porque si ustedes se fijan en la puerta de su casa, el marco solamente tiene la parte de arriba, abajo no tiene marco, entonces son solo 5 centímetros. Y en cambio a los costados están 5 y 5, por eso es 0,80 por 2,15. Entonces, eso me da 0,80 por 2,15, 1,72. Y después nada más aplicar la fórmula. Es un rectángulo, por lo tanto el área, ¿se acuerdan que era base por altura? La base, 1,50 m, la altura, 3,39. Y le hacemos el descuento, la puerta. Entonces me da 1,5 por 3,39 y ya podemos descontarle directamente 1,72. Entonces el área de vertical 2 va a ser 3,36 metros cuadrados. No se olviden la unidad de medida. Ahora vamos a hacer la vertical 3, porque es un poquito diferente. Bueno, acá es un caso especial. Este pedazo que está acá está en la cumbrera. Perpendicular a la caída, ¿se acuerdan? Es un rectángulo. Entonces, ese pedazo que está ahí va a ser un rectángulo. Voy a dibujarlo así, el rectángulo, que va a ser este pedazo que está acá. Y después el techo cae, ¿ven? La caída del techo está así. Entonces, esto cae. ¿Cae hasta dónde? Cae hasta acá, que es mi altura mínima. Entonces, como cae, va a tener una forma así de un trapecio. ¿Ven?
Entonces, este pedazo que está acá es un rectángulo. Y esto desde acá hasta mi pared mínima baja, entonces es un trapecio. Y acá tengo una puerta. Entonces, yo puedo ponerle nomás ya los valores. Completo, si ustedes se fijan en la primera clase, esto mide 4,65. Nuestra altura mínima, 2,70. Nuestra altura máxima, 3,75. Este pedazo que está acá abajo mide 1,20 m, ¿verdad? Eso se calcula en el plano y se saca el valor. Y nuestra puerta, vamos a anotar acá, mide 0,80 por 2,10. Entonces yo voy a poner 0,90 por 2,15 para mi cálculo auxiliar. Vamos a ver. 0,90 por 2,15. Y me da 1,935 o 1,94 metros cuadrados. Recuérdense, siempre hay que poner la unidad de medida. Bueno, ¿cómo se hace esto? Simplemente hago mi trapecio y después le sumo el rectángulo. Entonces, el área del trapecio, ¿cuál va a ser aplicando mi fórmula? 3,75 más la altura mínima, 2,70, por la altura vamos a calcular, es la diferencia entre 4,65 y 1,20. Eso me da 3,45. Todo eso sobre 2 más el área de mi rectángulo, que va a ser 1,20 por 3,75. Y a esto, ¿se acuerdan? Le tengo que restar 1,94, que es mi puerta. Entonces, mi área va a ser 3,75 más 2,70 por 3,45 dividido 2. A eso le vamos a sumar 1,20 por 3,75. Y a eso le vamos a restar nuestra puerta, que es 1,94. Y eso me da 13,68625. Vamos a trabajar con dos decimales, ¿se acuerdan? Cuando es mayor, cuando es 6, 7, 8 y 9, este se redondea. Entonces esto es aproximadamente igual a 13,69 metros cuadrados. Bueno, por último, en este caso, por ejemplo, todas nuestras mamposterías son de 15, entonces yo puedo sumar. Excepto que yo quiera hacer diferente. Por ejemplo, yo quiero hacer todo con ladrillo común, pero quiero que mi fachada sea con ladrillo visto. Entonces, en ese caso, H5 y H6 no le sumo, ¿verdad? Tampoco puedo sumar las mamposterías de 15 con las de 20 y las de 30. Porque como siempre vamos diciendo, tiene otra cantidad de materiales y tiene otro precio. Entonces, no se suman las de 30 con las de 15, con las de 20. Y otra, ¿por qué también había que hacer ordenado? Para que yo pueda saber cuál voy a hacer diferente, porque tiene otro costo. Entonces yo siempre tengo que tener en cuenta eso. Lo que va a salir diferente en precio, yo no sumo.